quiero comentarles que las prácticas profesionales desde el punto de vista de la comisión de prácticas, nosotros diseñamos un plan de formación. Este plan de formación tiene que ver realmente con un proceso colectivo, donde todos los centros o los estudiantes que están adscritos a los diferentes centros participan de forma colectiva en el proceso de formación. Este es el número 2. El primero se realizó en el posgrado de Seguridad Social, que fueron invitados, algunos, creo que algunas caras vieron que asistieron. Este proceso que se realizó en el posgrado de Seguridad era con el fin de que usted pueda conocer cómo se articula posiblemente un posgrado y una escuela de trabajo social que tiene de una otra manera antecedentes de vínculos. ¿Okay? Hoy estamos en presencia de otra actividad formativa con el profesor Afonso, de clase con él, y la temática que nos trae hoy es el trabajo social en la coyuntura actual, la intervención profesional. Antes de darle la palabra al profesor, quiero señalarles que, como les dije, que este proceso de formación no solamente termina aquí, tiene 2 procesos más que vamos a encontrarnos para el próximo viernes y posterior. Esto significa que después de esta actividad nos vamos a quedar para conversar con los diferentes docentes de práctica y seguir desarrollando nuestra actividad. Lamentablemente veo que son pocas personas que están aquí. Esperamos que en el transcurso de la mañana se vayan a incorporar, porque ya las prácticas profesionales inician. Bueno, bienvenidos todos. Espero que ustedes van a aprovechar este espacio. Puedo culminar, profesor, su participación, su exposición interesante. Yo creo que es importante que podamos tomar nota para hacer comentarios, para hacer observaciones y que este espacio le permita a ustedes enriquecer sus procesos prácticos. ¿Okay? Entonces, bienvenido, profesor, muchas gracias por su participación. Bueno, buenos días. Quería hacer 2 o 3 consideraciones iniciales. La primera es que realmente agradecer que me hayan convocado, porque además me hace un reencuentro con alguna actividad que uno hizo por un tiempo muy importante en la escuela. Para los que no me conocen, de los muchachos, yo soy egresado de esta escuela. Como estudiante participé activamente en el año del año 90 al 94 en el proceso de transformación curricular que diseñó las prácticas profesionales que tienen ustedes hoy. La diseñó como prácticas 1 y prácticas 2. Las prácticas 2 se eliminaron en un periodo en que me tocaba ejercer como director de esta escuela, por algunas consideraciones de orden teórico. Fundamentalmente la práctica 2, cuando las concebimos en el año 94, las concebíamos para especializar al estudiante en un rol. Bueno, entendíamos que esa era una inconsistencia porque la realidad es mucho más compleja para poder, digamos, meterla dentro del embudo de un rol, y que la práctica se estructuraba fundamentalmente, como estaba diseñado en el plan, con base en roles y con base en proyectos de intervención. Entonces, bueno, era una inconsistencia. En aquel momento se discutió, fue un debate abierto en toda la escuela, con estas salas llenas, cursos, de modo que sobre el tema de las prácticas, desde muy temprano, desde estudiante ya no estaba en ese debate. Después me tocó ser profesor de práctica también lo fui, y bueno, y además concursé por teoría y práctica. En los últimos años he estado en otras responsabilidades, y bueno, que la dedicación a la docencia ha sido con 1 o 2 cursos, pero más o menos siempre he tenido la inquietud sobre este tema de la práctica. De modo que cuando me invitaron, me generaba un oxígeno, a mí particularmente, porque estamos permanentemente en otras cosas y sobre estos asuntos tenía tiempo que no los debatía. De todos modos, también lo hago.
Y lo estoy haciendo para explicarle la preocupación que fundamenta lo que les voy a decir de aquí en más. En el año 2012, creo, yo fui profesor de Trabajo Social 1. Incluso planteamos por varios años. Cuando reestructuramos esa asignatura, se planteó, pasó de 2 horas a 4 y se planteaba la necesidad de que hubiese un componente de práctico, pero práctico entre comillas, que era de familiarización del estudiante con el ejercicio profesional, con el campo. Es decir, que en forma orientada fuera a las instituciones, conocieran a algunos profesionales que hacían, cómo lo hacían, desde dónde lo hacían, bueno, que empezara a dar una aproximación que lo familiarizara. Obviamente, la intervención no podía estar en el primer año porque eso era empirismo, pues tenía que tener una formación teórica que lo fundamente y que le permite hacer eso. Producto de esa inquietud, siempre me angustió. Presento un trabajo de censo que se llama el mercado diagnóstico de la realidad ocupacional del trabajo social. Y se funda ese trabajo en un corte de lo que hacían los egresados del 2000 al 2006. Es decir, agarré todos los egresados, tiramos una muestra estadística, le hicimos una pregunta y sacamos algunas conclusiones, fundamentalmente orientada a aportar a un dilema que es fundante en trabajo social y que sobre todo en América Latina ha tenido problemas para su resolución, que es la articulación teoría-práctica, que al final es formación académica, ejercicio profesional. Hay un trabajo muy bueno, que es una compilación que hace Margarita Rosas sobre en un seminario latinoamericano sobre el trabajo social, por ahí, en 2004, 2005, sobre los desafíos de la profesionalización para este tiempo, que ella en uno de los trabajos tienen una frase lapidaria que para ver lo que es esa desarticulación entre formación profesional y ejercicio profesional. Decía, bueno, profesores que por la mañana trabajan dando asistencia y en la noche llegan a sus cursos a decir que la asistencia no es el campo de actuación que debemos ejercer nosotros, sino que debe ser desde otra perspectiva mucho más transformadora, global. Bueno, es inquietud, porque además y esto lo estoy diciendo porque cuando me dieron la idea, traté de hablar de la coyuntura actual. Bueno, puede ser extenso, trabajar sobre la formación profesional, bueno, también muy intenso, pero traté de centrarme y colocarme en el profesional, y así vamos a verlo en el marco de las condiciones que tiene actualmente. ¿Qué creo yo que podría ser? Entonces, ese debate sobre la articulación entre la formación y el ejercicio profesional, que siempre ha sido una relación dilemática, pues trataba de reflexionarla, cómo la articula, cómo se materializa desde una perspectiva, en primer lugar, que no sobredimensione el mercado laboral a la academia, y en segundo lugar, no esté sobreideologizado, que es buena parte de lo que cubre la literatura en trabajo social, al menos de los últimos 20 años, que encuentras textos de 200 páginas y 150 te dicen lo que no debe hacer, e incluso lo que debe hacer, pero encuentra limitaciones para hablar sobre lo que hace. Entonces, en algunas otras latitudes, como por ejemplo el contexto europeo, bueno, han hecho un poco a un lado eso de tanto sobre lo que debemos ser y lo que no debemos ser, y empezar a construir conocimientos sobre lo que efectivamente somos. En el trabajo ese que le estoy haciendo mención yo, ahí hay una cita del Consejo de Ministros de Educación Superior de Europa, aparte, a propósito de los acuerdos de Bolonia, que dice que es conveniente
para ese continente, estamos hablando 2009, 2010, todo el proceso de integración de Bolonia, dice, es conveniente para ese continente invertir en la formación de trabajadores sociales. Invertir en la formación de trabajadores sociales porque allí tienen un contexto social convulso, de crisis, de graves problemas sociales, dado fundamentalmente por el tema de la migración. Y bueno, así tú ves contextos como el español, sobre la ayuda al inmigrante, incluso anterior a esta situación que vivimos hoy, podemos tener que en Europa la migración viene de África y viene de América Latina. Bueno, y de otros países europeos también, en guerra y todo. Entonces, bueno, son poblaciones que llegan, los estados tienen que dar la atención. ¿Y cómo le dan atención? No le dan atención a través de los programas, las políticas y los proyectos. Entonces, bueno, cuando hablemos de la intervención profesional aquí, tenemos que ubicarnos en eso que era la inquietud que uno sacaba de la experiencia que tuvo dando clases en trabajo social. Uno era, ¿qué quiere uno que sea? En primer lugar, que esta no es una típica profesión liberal, que el derecho es una típica profesión liberal, la ejerce por cuenta propia. Bien, usted me contrata y yo agarro y lo asisto y le cobro con mi horario, no dependo de más nada que eso y de mi gestión. No, es decir, fundamentalmente esta es una profesión donde el desarrollo de su práctica profesional es bajo la modalidad de trabajo dependiente. Está inscrita, la gente no va a la línea. Cuando usted, y eso está ahí en ese trabajo y está en otros más. Yo conozco al menos 4 en Venezuela. Realmente hace algún tiempo que le he perdido la pista, pero conozco 4. Pero en todos, por encima del 80% del ejercicio profesional de los trabajadores sociales es en la administración pública, en políticas públicas de tipo social. Entonces, y además, bueno, y hay otro porcentaje, en ese 20 estará en organizaciones públicas no estatales, es decir, de intermediación, ONG, asociaciones, etcétera, etcétera, en forma derivada de la corporación, de la corresponsabilidad social y en algunas otras más. Entonces, pero incluso en esas últimas que te estoy señalando, es bajo trabajo dependiente. Es muy poca la expresión de, bueno, hay algunos trabajadores sociales que ejercen, digamos, como consultores para formulación de proyectos, sobre todo cuando aquí había esta figura del Fondo de Descentralización, que no recuerdo ahorita el nombre. Fides. El Fides. Bueno, ahí encontramos muchos colegas asesorando a alcaldías, a gobernaciones para que introdujeran proyectos y contaran con la financiación debida y poder, bueno, desarrollar, y se les pagaba por honorarios por eso. Estoy haciendo esto no como anecdotario, sino que estoy tratando de colocar el énfasis en el quehacer profesional porque explico a estudiantes de práctica. Es decir, como uno veía la formación de práctica, es decir, hasta el tema de la puntualidad, si a las 8 no me entraba, no me entra, porque si me llega tarde en el trabajo, probablemente lo amonestan. Y cosas así, y por eso es tan rígida la formación de práctica. Y es miércoles, y es viernes, y es sábado, y es instituciones, y es la más compleja y la más difícil de todas, para docentes y para estudiantes. Porque es la más inacabada, además. Hasta las pasantías es la más inacabada, entonces tiene que estar en construcción los proyectos, en construcción todo. Bueno, entonces cuando yo le estoy colocando el énfasis en tratar de vernos ejerciendo en cualquier coyuntura, ahí, por supuesto, en la que vivimos, porque tú no puedes imaginártela desde el supuesto ideal, sino dentro de lo que es. Entonces, ¿dónde estará el trabajador social? Está ocupado fundamentalmente el 80% en la administración pública, nacional, regional, local.
20% para las otras modalidades que les señalé. ¿Dentro de qué está inscrito? Dentro de políticas, programas y proyectos sociales. Puede estar jugando diferentes papeles dentro de esas políticas, de esos programas. Puede estar en el diseño y en la elaboración de esas políticas, de esos programas y de esos proyectos. Eso suele ser fundamentalmente para los profesionales con un poco más de recorrido. No es principalmente para los graduados recientemente. Bueno, porque necesitas alguna capacitación de posgrado, porque necesitas haber mostrado algún nivel de experiencia. Bueno, siempre puede haber alguien que el resultado de su relacionamiento lo coloque en algún espacio para la toma de decisiones, importante para la toma de decisiones, pero en general, es decir, la mayoría de los que recién egresan están en la ejecutoria de esos planes, políticas y proyectos sociales. Cualquiera que sea el nivel, pueden ser planes nacionales, programas recurrentes o pueden ser proyectos. Los proyectos se diferencian de aquellos dos porque son finitos, tienen un tiempo y tienen unos propósitos. Luego pueden ser renovados, pero son finitos, no son recurrentes. Pues. Es decir, finito no de delgado, finito de tiempo. Pues. Tienen una temporalidad, se van evaluando, etcétera, etcétera. Por cierto, que en ese acercarnos al tema del ejercicio profesional, claro, era otro contexto. Creo que el campo lo hicimos en el 2011, porque ahí partíamos de un supuesto para hacer ese cambio. El trabajador social tiene alta empleabilidad. ¿Empleabilidad qué era? La capacidad que tiene para ser captado en el mercado y para luego de estar en el mercado laboral, ocupacional, cuando sales de él, volver a reinsertarte o desarrollarte. Los sujetos que tienen eso tienen una empleabilidad favorable, positiva, alta, elevada. Y ese resultado nos daba que antes de los 3 meses, en ese contexto, 2011, antes de los 3 meses, más del 80% de los que egresaban se empleaban. Y más del 80% de los que terminaban el primer empleo, en menos de 3 meses volvían a emplearse. Y la rotación en los 2 primeros años era un promedio de 3 empleos distintos. Por alguna razón, por la siguiente razón, tiene que ver porque el profesional no tiene la competencia ni nada. Fundamentalmente eso es porque es tan amplio el espectro de ejercicio profesional que usted puede estar trabajando en salud y en salud puede estar trabajando 5 a 6 áreas distintas. Puede estar trabajando en educación en 4 o 5 áreas distintas. Puede estar trabajando en bienestar laboral en 3 o 4. Entonces, bueno, la gente va buscando sus preferencias, las asocia a su estudio de posgrado y bueno, ya cuando va a estabilizarse como carrera profesional, bueno, busca el campo con el cual va a ser identificado. Más o menos como esto. Por ejemplo, yo siempre egresado decía, yo creo que no tengo condiciones para trabajar, condiciones emocionales, para trabajar con muchachos con discapacidad. Entonces, bueno, pues, a lo mejor comenzando a graduarme, me dan un empleo en eso, y bueno, para adquirir experiencia y poder reinsertarme nuevamente lo asumo. Pero voy buscando hasta que encuentro mi área de preferencia. Yo estoy hablando de que vamos a tratar de hacer un esfuerzo por imaginarnos al profesional. Ahora, el profesional del trabajo social y de todas las disciplinas y de todas las ciencias, en este caso de esta disciplina, está en un contexto concreto. En aquella oportunidad la hipótesis era esta y luego hay que revisar si esa la tenemos presente hoy. Teníamos la empleabilidad va a resultar positiva por 2 razones. Aquel fue un estudio cuantitativo con hipótesis y comprobación de ella, como yo creo que es la ciencia, incluido esta. Ajá. Entonces, usted agarra y decíamos, hay una enorme inversión social entre el 2005 y el 2008 en este país, 3 años,
La inversión social superó 2 veces la inversión social de toda la década de los 90. Si hay mucha plata para el gasto público social, hay más instituciones. Si hay más instituciones, se requiere más profesionales para gestionar los recursos a través de los programas políticos y públicos. Sí, no estamos diciendo nada. Hay una ecuación también, esto es medio una clase, ¿no? Una conferencia así en rigor rígida, ¿no? Hay un trabajo de Susana García Saló que se llama Rol y especificidad del trabajo social, que bueno, él define para mí esta profesión de manera clara. Una profesión de intermediación entre necesidad y satisfactorio. La intermediación es amplísima. Programa, tal. Pero es esa intermediación la que hace, pues, me explico, la que hace profesionalmente hablando. Entonces, esa era la primera hipótesis. La elevación del gasto público y social. Y la segunda hipótesis era el surgimiento de una legislación social que, bueno, era garantista. Era garantista. ¿Garantista de qué? De derechos. Entonces, por ejemplo, sale la ley contra todo tipo de violencia a la mujer y la familia, y la ley tiene como derivación una institucionalidad que la haga concreta. O sea, dice, si una mujer víctima de agresión y tal, puede ir a solicitar medidas cautelares y de amparo y tendrá una institución que la resguardará. Todo eso son espacios de acción profesional, ¿me explico? Las defensorías del niño, las regionales, las municipales. Creo que no estoy descubriendo la botella, pero estoy diciendo que ese era el contexto. Enorme inversión social y de una legislación social también favorable a la creación de una institucionalidad que permitiese la ocupación del trabajo social y, por supuesto, si está ocupado tiene posibilidad de desarrollarse. Si está dentro del contingente desocupado. Bueno, además de eso, para ese contexto, Venezuela tenía del 99 al 2012 un descenso en la pobreza. En la pobreza. Medida coyunturalmente por el método de ingreso, llegamos a tener 26% de pobreza. Ustedes saben qué es el método de ingreso, ¿verdad? La línea de la pobreza. Sí. Pero también la pobreza medida estructuralmente por el método de necesidades básicas insatisfechas también encontraba un descenso sostenido. Nosotros entramos a un contexto que es distinto. ¿Qué es distinto a eso? Es distinto. Puede entrar a debatir todas las consideraciones que usted quiera sobre si va a continuar siendo, si por qué ocurre, si es posible superarlo. Bueno, es un debate que creo que no lo resolvemos aquí. Pero esto es fáctico. Sí. ¿La pobreza creció coyuntural y estructuralmente? Sí. No hay duda. Sí, porque además es correlativa. No hay posibilidad de descenso de la pobreza estructuralmente hablando con incremento de la pobreza coyuntural. No lo hay. Es decir, no es lo mismo, pero se correlaciona. Si va cayendo, o sea, si va incrementándose, la pobreza por ingreso, la otra se lesiona. La pobreza estructural no crece a la misma velocidad, pero se va lesionando. Si tú tienes, porque al final tras este contexto que hay, 4 años, no son 4, son 6, de crecimiento de la economía. Es decir, estamos hablando de recesión, que son 4, y cuando pasas de 4, una caída abrupta, es una situación humanitaria tremenda. Entonces, ese es el primer contexto, que era distinto a aquel, ¿no?
Este tipo de cosas, si ustedes cuando vieron trabajo social y todo lo demás, veían que esta profesión surge en el marco de ¿qué revolución? De dos revoluciones. ¿Cuáles fueron? La industrial. ¿Y cuál otra? Bueno, la francesa, el nacimiento del Estado, los derechos. Pero básicamente la revolución industrial, porque si ustedes agarran todos esos textos, ustedes decían, ¿deterioro de qué? Gracias. De la cuestión social. Bueno, estamos en ese marco, estamos en ese contexto. Mucho más agudo, mucho más grave que en su momento. ¿Qué en su momento? Mucho más agudo y mucho más grave. Bueno, pierde valor el trabajo. Una cosa importantísima porque el trabajo es punto de partida para los proyectos de vida personales, familiares e instrumento base de la seguridad social. Bueno, que es real, es real. Ustedes, cuando quieren independizarse de sus casas y agarrar su proyecto de vida, lo que piensan es el trabajo que se apalanca. El trabajo es la fuente liberadora del hombre. Claro, no estoy hablando del trabajo esclavo y del trabajo precario, nada de esas cosas. No estoy en términos generales. Entonces, cuando pierde centralidad el trabajo, ¿por qué? Bueno, porque usted puede agarrar, por cierto, en ese estudio, agarramos y vimos a los trabajadores sociales y analizamos sus condiciones laborales, porque ahí partíamos también de otros supuestos. Esto es una profesión, y si es una profesión, no se inspira nada más en elementos de orden religioso, sino además que se vende en el mercado. Entonces, ¿contra qué lo comparábamos? Contra un concepto de trabajo que tiene la OIT, que a mi juicio es tremendo, porque tiene una capacidad de síntesis de los elementos esenciales, que es el trabajo decente. Cuando habla de decente no habla de cosas morales, sino del vocablo ese en inglés de ese, ¿no? de algo aceptable. Pero pierde centralidad el trabajo y por supuesto cuando el trabajo pierde sentido, bueno, ¿cómo apalancas algún instrumento de seguridad social? No es posible, porque si bien es cierto, la seguridad social es mucho más, o protege mucho más que el tiempo de la relación laboral, bueno, se fundamenta, o sea, la financiación pues, de la seguridad social se apalanca en el mundo del trabajo. Luego, un proceso de desestructuración de la familia. No están yendo los niños a las minas a trabajar como en la Europa de otrora. Pues se están yendo del país. Los niños, en todos los sectores, los niños de una familia, es decir, nuclear, con madre, padre, niños, y 6, 7 niños, o 3 o 4 o 2 niños. El papá se va a Colombia a trabajar porque como perdió sentido el trabajo para producir. Bueno, pero ahí se está desestructurando la familia. Ahí pueden venir los dólares que ayuden a comprar algo más. Pero el papá no está. La pareja no está. Sí, ahí hay un proceso, ahí hay una realidad que está, que es grave, que es delicada. No solo desde la perspectiva, digamos, socioeconómica, sino desde la perspectiva de lo que significa la estructura de la familia. Los hijos se crean, eso que ustedes ven, que si familias extendidas, familias nucleares, y tantas otras cosas más que honestamente, seguramente la manejan mejor que yo. No estoy queriéndome a hablar con muchísima propiedad, sino simplemente como hipótesis. Lo señalábamos aquí cuando el tema de la revista hablamos de la vulnerabilidad, la población vulnerable. Porque si no hay ausencia del padre o la madre, esos niños están en situación de riesgo. Quiere decir que porque hay ausencia, es decir, tomen caminos equivocados, probablemente pueden salir adelante, pero el riesgo crece. Eso es como cuando usted coloca una licorería cerca de un liceo. Es decir, poner a la población en situación de riesgo, ¿verdad? Por eso hay normativas. Entonces hay una desestructuración de la familia, hay un incremento de la violencia de todo tipo. Yo al menos fui, y lo coloco ahí, ya no estoy hablando de la cifra esa de tanto
homicidios por cada 100.000 habitantes, que usted las conoce, la voy a hablar cosas más. He ido a 2 trabajos especiales de grado aquí como abogado. Y en los 2, sobre 2 historias de vida, ha habido violencia en los hogares, producto de qué? Del tema de la carestía, del racionamiento. Los niños son agentes de violencia. De violencia porque, bueno, usted agarra esa estructura como adulto, 2 panes son para la tarde, 2 para el mediodía, 2 para la noche. Se va la mamá a trabajar, el niño ve los 2 panes. ¿Se lo va a comer o no se lo va a comer? Se lo come sin una antoja. Y entonces viene la mamá con la angustia, ni siquiera per se en mala disposición, y viene el reclamo, la violencia verbal y debido a la violencia física. Fueron 2 trabajos especiales de grado montados por estudiantes de aquí en Defensoría del Niño, donde había varios casos sobre eso. Bueno, porque al final eso nos tensa todo. Hablé de la comida, pero puede haber otros gastos, otras situaciones que tienen que ir midiéndose. Y el deterioro generalizado y extendido de los derechos sociales. Todo, salud, educación, todo. Y cuando digo generalizado, porque son todo, porque en un cuadro de pobreza de tal naturaleza, porque al final, ¿qué es la pobreza? Así en términos más claros, es una situación de necesidad. ¿Sí? Hay un déficit en relación, o vamos a decir como dice alguna otra gente, bueno, la gente está excluida del goce de derechos, de algunos derechos, principalísimos para la vida. Bueno, ese es el contexto que hay, en el plano estrictamente de la cuestión social. Pero tiene a la par de eso otro contexto que es el más difícil para el ejercicio profesional. Es desinstitucionalización. Este es complicado, porque si yo le digo a ustedes que más del 80% trabajan en instituciones, en la administración pública, y le hablo que hay un proceso de desinstitucionalización, bueno, es más complicado el ejercicio. Porque allí donde vas a trabajar tiene un proceso, bueno, de mutación, de deterioro, que bueno, que hace difícil, como lo puede tener el contexto de la universidad o cualquier desinstitucionalización, que es parte de la crisis generalizada. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Diseño de planes, programas y proyectos sin diagnóstico riguroso que garantice su vulnerabilidad. Eso es un criterio, vamos a decir, en términos de Weber, de Max Weber, la desprofesionalización de las instituciones. Si surgen proyectos, planes o programas donde ustedes se van a insertar, ellos deberían de surgir de algunos diagnósticos rigurosos que así lo establezcan. En primer lugar, nosotros tenemos problemas con estadísticas nacionales, con las cuentas nacionales todas, pero con las estadísticas nacionales, regionales y locales, que son fuente inicial para la elaboración de planes, programas y políticas sociales. En el censo proyecta, hace la encuesta por hogares, pero hace muestreo, y bueno, y que lo haga en COVID, entre 3 universidades, bueno, eso está bien, es una contribución y todo lo demás, pero lo oficial es lo que sirve de base para la inversión de los recursos públicos. Si ninguna institución en el país va a montar un plan o un programa con base de datos en COVID, porque ninguna auditoría posterior va a poder sustentarla, porque decir, bueno, vale, ¿cómo tú vas a definir la inversión de recursos en esto con base en eso? En COVID es para fines académicos, no es para fines de gestión pública. No lo es. Entonces, cuando colocaba estas ideas, que al final lo que yo estoy creyendo son algunas ideas, ya vamos a entrar sobre algunas más concretas sobre el ejercicio. Recordaba algo así. Aquí hubo un proyecto el año pasado, un plan que tenía una dirección que se llamó Agricultura Urbana. Hasta se creó una institucionalidad para el ministerio.
Ese es un proyecto fundamentalmente de naturaleza social, tal cual como lo definimos. De naturaleza social, donde se creaba la cultura en la gente para tener en cualquier espacio producción agrícola. Que iba, producción agrícola, estoy hablando para el autoconsumo o para el consumo en comunidad. Es decir, no estaba planteado la gran comercialización, pero sí comercialización más pequeña, con toda una estructura comunitaria y familiar. Cosas nada novedosas, por cierto, todas las iniciativas de orden productiva centradas en la familia, porque en los 90 se creaban las microempresas tratando bajo un paradigma que se llamaba hacer productiva la pobreza. Y todavía hay que invertir en la familia, porque la familia y dentro de la familia hay que invertir fundamentalmente en la mujer, porque la mujer, en los estudios de los 90, el BID y el Banco Mundial lo señalaron por todos lados, el 80% del ingreso de las mujeres en la familia, de las madres, se reinvierte en la familia. No es así en los padres de excepción. Es decir, alguna cuota parte o se invierte en algunas otras familias, porque puede tener varias, o se invierte en otra cosa, que jugar parley, a ver si el destino no vale. Pero entonces, yo lo que estoy señalando es que cuando este es un proceso que desinstitucionaliza, aquí hubo un esfuerzo, ¿verdad? Porque realmente yo sobre estos temas, uno tiene posiciones y programas, pero no me gusta ideologizar, porque al final son de orden profesional. Miren, aquí hasta, y es el contexto distinto, hasta el año 2012, entre el 8 y el 12, lo digo con conocimiento académico y lo digo con conocimiento climatístico porque trabajé en eso. Es decir, la formulación del presupuesto de todas las instituciones públicas se hacía a través de una metodología. ¿Cuál era? ¿Proyecto a través de qué? Marco lógico. Todos los presupuestos eran por proyecto. Y el Estado invirtió en la capacitación de todos. Administración pública, nacional, regional y centralizada. A mí me tocó con Sara Vera y otro profesor de la Facultad de Odontología, estuvimos capacitando 7 o 9 alcaldías. Ustedes saben que la universidad tenía un pozo petrolero, se llama Petrosuata, lo quitaron. Entonces, ¿cuál era la relación que había con PDVSA? Las facultades brindaban aporte a PDVSA y esa producción iba al presupuesto. Entonces, bueno, por ahí nos pagaron la capacitación, terminó en 21 proyectos que presentaron las alcaldías, a la gobernación del Estado y al Poder Público Central. Entonces, nosotros, ¿qué cumplimos? Capacitar. Pero yo lo que les quiero señalar a ustedes es que había cierta rigurosidad. ¿Por qué? Porque cuando tú formulas presupuestos por proyecto y bajo esa metodología nace en el Banco Interamericano de Desarrollo y es quien la exporta, y la exporta como todo banco para garantizar que me rindas cuentas, en primer lugar para prestar y para garantizar que me rindas cuentas sobre los prestados y ver si te sigo prestando, porque se rendía cada 3 meses cuentas sobre la ejecutoria. Entonces, para fundar los proyectos había que ser riguroso en esto. ¿Entendiendo? Hay que ser riguroso. O si usted iba a invertir, ahorita estaba leyendo que en Argentina el BID va a invertir estaba viendo, estaba escuchando en la radio. No sé si eran 9.000 millones de dólares en programas de orden social, el mismo, pero con desembolso. Ese era el monto global, pero con desembolso. El primero creo que era de 900.000 dólares. Bueno, para algunas escuelas, para que te presten 900.000, tienes que mostrar un proyecto. Más allá de los grandes acuerdos, eso se hacen acuerdos primero entre el Ejecutivo Nacional, tal, digamos, de alto gobierno, los acuerdan los parlamentos,
Pero ya después en la historia, ¿dónde están? Están los profesionales. Es como cuando usted ve y dice, se establecían relaciones o convenios con la República Popular China. Ajá, y después ¿quiénes van a ejecutarlo? Los profesionales de la Cancillería. No va el presidente a ejecutarlo, me explico, lo firma pues, pero no es el que lo ejecuta. No sé si me voy a explicar. Entonces, esto es un tema muy importante. ¿Por qué es un tema muy importante? Porque si tuviéramos la lógica de Marco lógico, diríamos, si este es un problema, tiene luego que expresarse como objetivo. Como objetivo. En positivo, pues. Expresa el negativo, tiene que expresarlo en positivo. Si hay ausencia de diagnóstico riguroso que garantice su viabilidad, pero vamos a ver qué tendría que usted hacer desde el punto de vista de la intervención profesional. Meter el pecho, meter el talento para tratar de que los diagnósticos sean lo más rigurosos posible. Para eso usted se capacita. Pero ya vamos a entrar en eso. Ausencia de monitoreo de gestión de la política social que permita evaluar su impacto. Su impacto. Eso es fundamental. Usted me puede decir a mí que usted invirtió 180.000 millones de dólares. Voy a hacer una cifra como una caricatura, estoy exagerando. Eso es mucha plata. 180.000 millones de dólares. Pero me tiene que decir para qué sirvió. Yo siempre le ponía en mi trabajo social uno a los estudiantes. Yo recuerdo cuando había el boom de prevenir, me dicen del tiempo para saber. Se encadena ahí había el boom del tema de evitar el embarazo en adolescentes. Bueno, vale. Y entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Y se rendía cuenta. Tantas campañas de concientización, tantos condones distribuidos, tantos talleres realizados, tantos asistentes, tanto todo lo demás. Y uno le decía, ¿y acaso alguna muchacha menos quedó preñada? El impacto es disminuir la tasa de embarazo de adolescentes instante. Porque como dicen por ahí, lo que no se mide no existe. Lo que no se mide no existe. Sobre todo para la gestión pública. Para la gestión pública o privada, que rinde, que trabaja con recursos. Porque si yo le estoy diciendo todo eso que yo le dije antes no fue de gratis. Y si usted está inserto en una relación laboral, tiene que rendir. Y si es un organismo del Estado, tiene que rendir ante alguien más, ante la Contraloría General de la República, tiene que rendir memoria y cuenta, cuando había memoria y cuenta en este país, hasta el 2015 fue la última memoria y cuenta presentada ante la Asamblea Nacional, que bueno, que son elementos, pues, así son las cosas, o deben ser, pues, como dice Serrat, que no mande nadie y que todo sea como está mandado, pero así es, así está mandado. Entonces, medir el impacto de, por ejemplo, en un momento dice, ¿cuánto se ha invertido en transferencias? O sea que la política social son transferencias, ¿verdad? Transferencias directas e indirectas. Esencialmente es eso. Usted financia servicios, pero financia total o parcialmente, o que es indirecto. No me lo está dando bien. Usted está dando el liceo público, ¿verdad? O usted me está subsidiando un alimento. ¿Ya le llega a la caja CLAP? Bueno, si le llega a la caja CLAP es una transferencia indirecta. No me dieron la plata. Compraron me lo subsidiaron. Pero si yo le transfiero vía carnet de la parte directa, yo le estoy poniendo la plata. Entonces, en el monitoreo para el impacto, ¿cuál es el resultado? ¿Cuántas familias sacamos de la pobreza? ¿En qué disminuimos la desnutrición? ¿En qué avanzamos para la inversión social? De eso. No me digas cuánto transferiste ni a cuánto le llegó. Dime qué resultado generó. Y es el monitoreo. Yo le estoy hablando en dimensiones absolutamente técnicas. El monitoreo de los programas, los proyectos sociales, las políticas en general. Que por cierto, en naciones latinoamericanas, no, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en el primer mundo. Ahí a la en Brasil y en Colombia, en Uruguay, Perú, la política social, hoy la vienen definiendo en dos sentidos. Voy a mencionar uno nada más. Son políticas sociales de orden condicional.
En Brasil, bueno, el último seguimiento que tuve yo, digo en tiempo de Lula, para no decir que es de Lula ni de tal, porque si hablamos de institucionalización y no desinstitucionalización, hablamos que estos son del Estado, no de Lula, Maduro, Evo o Macri. No, son del Estado argentino, del Estado boliviano, del Estado venezolano, y tienen, digamos, una estructura formal que las mantiene, que da continuidad. La beca escolar en Brasil tenía uno de sus condicionamientos, era el resultado académico. A cada quien que yo le haga una transferencia, para seguir haciendo, yo le condiciono algún resultado y con eso mido el impacto. Si yo estoy haciendo un plan para evitar la deserción y favorecer la persecución estudiantil, yo tengo que ver que la gente no se me vaya y que pase de año. No sé si me voy a explicar. Entonces, ese es un contexto, que nosotros no tenemos evaluación de impacto. Pasa un momento en que verá toda la propaganda del Estado, toda, y verá que fundamentalmente es digamos, una evaluación de procesos, pero no de resultados. Bueno, atendimos, sí, de cobertura. Tanta, bueno, ya esa no la he visto más, pero cuando estaba en su momento, tantas consultas en Barrio Adentro. Ay, ¿cómo se expresa eso en términos de morbilidad? Eso es. Claro, cuando decimos esto, es porque además nosotros formamos como universidad. Dice, bueno, pero algunas cosas no las voy a poder hacer yo como profesional. No lo sabemos. Probablemente quienes dirijan este país o cualquier otro lado, cualquier cosa, sean ustedes como generación. Nosotros no sabemos cuál es la generación que lo va a hacer. Digamos que si lo hago, va bien. Bueno, y de profesionalización de la administración pública. La evaluación, muchas veces, como se cree que la cosa es así, de proceso, de cobertura, de hacer cosas, y no se miden los impactos ni los resultados, pero lo que hay es que tener gente que la haga. Y listo. Digamos, estamos en un proceso de deterioro de la asistencia. Deterioro de la asistencia. En ese marco, le toca a ustedes insertarse laboralmente. En el momento, bueno, todavía les queda como un año para graduarse. Entonces, si les queda un año como para graduarse, si quiera que la cosa mejore. Bien, ¿qué intervención hay que plantearse? Bueno, hay que una intervención profesional, ¿cómo diría yo? Una reprofesionalización ética. Y cuando digo ética no tiene nada que ver con preceptos morales, nada. Hay una cita de Pablo Negro. ¿Saben quién es? Es un teórico brasileño del trabajo social, que además creador del doctorado en trabajo social en la Universidad de São Paulo en Brasil, y que el tipo, a mi juicio, resume, cada quien asume la postura ética que quiere, pero en ese seminario que le señalaba yo de Margarita Rosa, que está esa discusión, él lo dice. Mira, usted ve con que, como nosotros trabajamos con cosas que no tienen respuesta, si los seres humanos, así como todas las profesiones tienen una ética, nosotros también la tenemos. Él decía, bueno, no solo una ética, sino que esa ética al final resume una postura política. Él no se asume. Hablo política y todo lo demás, pero no es de esa la que estoy hablando. Voy a hablar de una más esencial, que es consustanciarte con un valor. Y ese valor es la equidad. Es equidad. La equidad. Lo que tú haces tienes que procurar, como decíamos en el plan curricular, si mal no recuerdo, el acceso a los bienes tangibles e intangibles que están en la sociedad y garantiza el bienestar del ser humano. Los tangibles son todo, casa, carro, comida, y los intangibles, educación, que son de orden simbólico. Entonces,
que cuando usted está en una institución, si su institución protege a las jóvenes, a los adolescentes, trata de procurar que no haya embarazo en esa edad, por todas las afectaciones que tiene el proyecto de vida de ella y de quien viene a nacer. Bueno, usted trata de que haya el mayor, y si no puede el mayor por limitaciones presupuestarias, el mejor acceso a eso para que no ocurra el embarazo. Pero lo puede colocar en todo, lo puede colocar en las oficinas de atención al ciudadano, que las hay en todas las alcaldías del mundo, en las oficinas de atención al ciudadano, en diferentes instituciones. En el Banco Central hay una, que da ayuda para gastos médicos, fundamentalmente de orden médico. Bueno, usted está allí, tiene que procurar que la gente que llegue allí tenga el mejor acceso, salvaguardando los recursos, sin ninguna práctica dolosa, pues, ¿me explico? Ni tampoco graciosa, ni dolosa ni graciosa. Cuando digo la graciosa, refiero a que todo el mundo, porque todo el mundo lo tiene que tener y lo tiene que tener en la misma dimensión. Porque fíjense ustedes, y no me quedan dos parrafitos ahí termino. Miren, esta profesión cuando surge, ustedes todo ese cuento se lo saben, pero un tipo que genera una enorme contribución, un tipo llamado Thomas Chalmers, para el inglés, sacerdote, ¿sí? Entonces, ¿qué decir? Hay que ver en primer lugar a los que necesitan. Entre los que necesitan, a quienes necesitan más. Y entre los que necesitan más, ¿quién lo necesita primero? Póngale 80.000 calificativos a eso. Agarre y destruya la asistencia, destruye la iglesia, destruye todo lo demás. Pónganlo en términos de diagnóstico, jerarquización de prioridades, valoración del tiempo, de todas las calificaciones que tienen, pero al final tiene esa misma lógica. Y esa es una lógica de orden ético, porque estoy en primer lugar asistiendo a quien debo asistir. Entonces, bueno,